Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Bien, bien? Bien, sí, señor. Bueno, me alegra mucho. Voy a esperar un minutico más. Voy a esperar, a ver. Bueno, vamos abriendo nuestra cámara. Lo único que hacemos es silenciar el micrófono. Los que están llegando, vamos abriendo la cámara. Vamos abriendo nuestra cámara. Abriendo nuestra cámara. ¿Vale? Tengo a Ana Castaños, abrimos nuestra cámara. Darcy. ¿Profe toca? Sí, vamos a abrir la cámara, nos vamos a saludar. Ya después en la medida en que van tomando notica, entonces ahí sí. Pero lo importante es interactuar, porque si no, pues, no tendría sentido. Bueno, recordemos que en el mensaje que en el comunicado que les envió la rectora decía eso, ¿no? Hay que abrir cámara y vamos a abrir los micrófonos en la medida en que pues vamos a participar. En la medida que se les pregunte o en la medida que ustedes tengan alguna duda, pues entonces vamos a abrir el micrófono. Pero no hay necesidad de abrir el micrófono en la medida que no lo vayan a usar. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Si de pronto yo estoy hablando y no me doy cuenta que llegó alguien, entonces ustedes me pueden avisar para darle la entrada a mi compañero. No, es que a veces no se alcanzan a dar cuenta. Bueno, listo. Entonces, pues decirles que me alegra mucho volverlos a ver, así sea por este medio, por la cámara, pero es muy importante volverlos a ver a mí. Me gusta muchísimo la interacción que podamos tener. Entonces, una persona más está haciendo acá. Vamos a entrar. Vale. Listo. Entrada, persona. Entonces, para empezar esta clase, entonces quiero que tenga usted su cuaderno, tenga su esfero para que tome apuntes y le quede más fácil hacer la guía después. ¿Listo? Entonces tenga todas esas cositas ahí listas para que no tenga ninguna dificultad en el momento de poder escribir. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Les doy la bienvenida. Decirles pues que este tiempo, como ya les decía en otra clase grabada, será de transición, debemos creerlo así y hacer muchísimo esfuerzo, que Dios nos ayude y nos permita salir pronto de este momento. Ya tiene listos sus implementos. Vamos a retroceder un poquito en lo que veníamos viendo. Entonces, en clases anteriores a la cuarentena estábamos viendo algo que se llamaba la industrialización. Y ustedes habían hecho una exposición, ¿se acuerdan? Entonces hicieron una exposición sobre diferentes inventos del siglo XVII, unos de ustedes y otros del siglo XVIII. Entonces, para continuar con eso mismo, vamos a ver qué surge. Habíamos visto un videito como de las consecuencias que tenía esa industrialización y habíamos dicho que había una nueva clase social que surgía de esa industrialización. Esa clase social es el proletariado. Entonces así se va a llamar el tema de hoy, el proletariado. Si usted quiere escribir ahí tema del proletariado, pues sí se puede hacer. ¿Listo? Bueno. Bien. Entonces, ¿cómo es que surge ese proletariado?
Pues ese proletariado va a surgir a causa de los campesinos que empiezan a ser desplazados de sus tierras y empiezan a quitarles esas tierras. Entonces estos campesinos, para no quedarse sin trabajo y sin nada que llevar a sus casas, empiezan a llegar a las ciudades. Estos campesinos, voy a compartirles acá una imagen. Entonces estos campesinos que usted está viendo acá en la imagen son desplazados de sus tierras. Entonces podemos ver este personaje, mire la carita, es una pintura que nos está representando como la tristeza que sentían las personas despojadas de sus tierras, lo poco que tenían se van a llevar, las mujeres también van a formar una parte importante después de la sociedad o en la sociedad, y van a llegar estas personas solamente con lo que tenían puesto a llegar a las ciudades, a mirar dónde se podían establecer. Pero ¿por qué surge eso? Porque precisamente los gobernantes de esa época le van a dar o van a crear leyes para ciertas personas de la clase alta para que se volvieran terratenientes, es decir, para que ellos pudieran tener acceso a las tierras y los campesinos fácilmente fueran desalojados de las tierras. Entonces, con ayuda de los gobiernos de esa época, es que estos terratenientes cada día van a tener más acceso a más tierras y más tierras. Esto sobre todo, estamos hablando de la industrialización en Inglaterra. Entonces, esto es lo que va a hacer el gobierno inglés con los campesinos en ese lugar. Y estos campesinos que son expulsados de sus tierras, pues se van a dedicar a buscar trabajo donde fuera. Entonces vamos a tener grupos de campesinos que se dedicaron a trabajar en otras fincas, quienes sus dueños eran esos grandes terratenientes. Otro grupo de campesinos se va a dedicar a buscar trabajo en la ciudad, pero con los comerciantes. Entonces estos comerciantes les daban trabajo vendiendo los artículos con los que ellos comerciaban. Otro grupo de campesinos va a buscar trabajo en las fábricas de textiles. Recuerde usted que Inglaterra se va a caracterizar por ser una potencia en el siglo XVIII del comercio textil. Entonces, ese va a ser el fuerte y van a ser las industrias que van a tomar fuerza en Inglaterra. Bueno, la demanda de los textiles ingleses hace que se vaya concentrando ese capital en Inglaterra. Entonces los comerciantes van a tomar gran fuerza porque sus industrias van a crecer y pues ellos van a hacer esa acumulación de capital. Van a crecer también los talleres, esas pequeñas tallercitos manuales que existían, pues se van a convertir después, van a hacer la competencia de los grandes talleres, van a hacer la competencia de esos pequeños tallercitos que se desarrollaban en Inglaterra, con los telares. En estos grandes industrias de Inglaterra vamos a encontrar personas que van a empezar a trabajar allí por algo que se va a llamar el salario. Entonces estas personas se van a convertir en unas asalariados que van a realizar un trabajo, pero que lo van a realizar por, para que se les entregue un salario. ¿Okay? Entonces, ¿qué relación tiene el proletariado con la industrialización? Pues sencillamente, entre más crecía la industria, más crecía también esta clase social que se va a llamar el proletariado, que van a ser esas personas que fueron desplazadas de sus tierras, que les fueron quitadas y que ahora van a vender su fuerza de trabajo a alguien que por ciertas horas les dé un salario. La industria textil de Inglaterra va a crecer gracias a algo que se va a llamar el comercio triangular. ¿Qué quiere decir eso del comercio triangular? Vamos a mirar una imagen. Acá.
¿Están viendo esta imagen de este planisferio? ¿Sí? ¿Ven la imagen de un Profe, una planisferio? pregunta. Sí, sí, ¿El proletariado crece por ese, por lo que acabas de decir, sí? sí, el Por el... proletariado va creciendo. En la medida en que crece la industria va pidiendo cada vez más empleados o más personas que trabajen. Entonces, en esa medida que van creciendo más industrias, van llegando más personas del campo a trabajar en las industrias y era muy bueno para los dueños de las industrias porque ellos van a pagarle a esta nueva clase que eran los proletariados, van a pagarles cualquier salario porque ellos van a vender su mano de obra a costa de cualquier salario porque fueron desplazados de sus tierras. Entonces ya no les va a interesar sino poderse sostener en las grandes ciudades que estaban empezando a crecer. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos acá una imagen que es el planisferio, tenemos los 5 continentes, y entonces vamos a ver cómo es que la industria textil va a crecer teniendo en cuenta algo que se va a llamar el comercio triangular. Usted sabe que un triángulo tiene 3 lados, ¿no? Entonces este comercio se va a desarrollar en 3 puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Inglaterra, que lo estoy señalando acá, África Profe, y América. Señor. no se ve la imagen, Ah, profe. bueno, ya se la comparto. Listo. Listo, ¿la tenemos? ¿Ve la imagen del Sí, señora. planisferio? Bueno, listo. Sí, señora. Entonces estamos hablando del comercio triangular. El comercio triangular sencillamente es el comercio que se va a dar en 3 puntos. Al unir esos 3 puntos va a formar algo que se va a llamar triángulo comercial. Entonces decíamos Inglaterra, que la tenemos acá, aquí se la estoy señalando, África y América. Entonces, ¿cómo se van a relacionar estos 3 puntos? Bueno, entonces tenemos una Inglaterra que estaba creciendo porque sus comerciantes cada día obtenían más materia prima que venía de América y por eso era que ellos podían crecer en sus industrias. Entonces, se va a relacionar Inglaterra con América porque de América venían las materias primas para poder desarrollar su industria textil, como el algodón. ¿Sí? Habían otras industrias que se desarrollaban en Inglaterra después de la industria textil y van a hacer productos como el ron y este producto iba a necesitar algo que venía de América que se llamaba el azúcar. Entonces es otra materia prima que llegaba de América. También crecía la industria del tabaco, también iban a necesitar una materia prima que venía de América, que era precisamente las hojas de tabaco. A su vez, ¿quiénes en América desarrollaban ese trabajo en las plantaciones? Pues converge otro punto, que es África. Entonces de África llegaba la mano de obra para América, que eran los negros que se traían esclavizados desde el continente. Entonces, estos 3 puntos, Inglaterra, África y América, van a formar algo que se va a llamar el comercio triangular. Como consecuencia, pues vamos a tener a una Inglaterra industrializada, ocupando el primer lugar en ese entonces, en el siglo XVIII, como potencia en el desarrollo industrial. Los esclavos de África eran intercambiados. Entonces llegaban los grandes comerciantes a África y compraban los esclavos a cambio de diferentes materias textiles o productos como el ron, el tabaco, y eran intercambiados estos negros esclavos por todas estas materias primas, por todas estas materias que estaba produciendo Inglaterra. Entonces, de esa misma manera, vemos cómo va creciendo la industria en Inglaterra. Hay otra parte de la industria en Inglaterra que va a exigir un poco más de trabajo. Entonces esa industria va a ser la industria minera. La industria minera pues exigía grandes inversiones de capital, a diferencia del mercado textil. Pero con la innovación en el mercado se va a lograr que
se llegue a esa gran inversión. ¿Cómo? Entonces, dentro de la minería se va a producir toda una revolución dentro de lo que es el hierro, porque van a empezar a diseñarse gracias a la industrialización, ya todo eso, recuerdo todos esos inventos que ustedes puso. Entonces, gracias a la invención de estos, es que se va a desarrollar mejor la minería en Inglaterra. Entonces, tenemos el hierro, que se va a empezar en unas grandes calderas, se va a empezar a calentar y se va a empezar a separar lo que era realmente el hierro de otro componente que tenía, que era el carbono y el azufre. Entonces, al realizar esa separación del hierro de esos otros dos elementos, se va a conseguir un hierro más puro que va a servir como elemento para poder crear todas las vías férreas. También va a ser importante para la creación del armazón de ciertas construcciones, como lo es la Torre Eiffel, que va a utilizar ese tipo de hierro. Ese hierro se llama el pudelado, que es sencillamente el hierro refinado, el hierro pudelado. También va a servir para crear el armazón de la Estatua de la Libertad. Entonces, fue una industria bastante creciente y de gran importancia en el siglo XVIII para Inglaterra. Con la invención de la máquina de vapor, entonces también va a seguir creciendo la industria minera y pues ya lo había mencionado, el hierro va a ser muy importante porque con el desarrollo de la máquina de vapor, entonces se van a crear los vagones que van a completar la locomotora y va a permitir el transporte de las personas con dos características, un transporte que va a ser más ágil y un transporte que va a ser masivo y más barato pues, para este proletariado que estaba creciendo. Igualmente, la industria en Inglaterra, pues se va a desarrollar a gran velocidad, pues porque el transporte, en este caso, la locomotora va a favorecer el intercambio de todas estas materias y de todas estas materias primas, de lo que resultaba de ellas. Entonces, gracias a la locomotora se va a poder transportar todas estas mercancías y eso va a hacer que la industria cada día en Inglaterra crezca y crezca, ¿no? Entonces, vemos cómo todo esto se va a desarrollar a finales del siglo XVIII. Y esto es un punto muy importante que usted debe tener en cuenta, porque el desarrollo de la industria y también ese desarrollo del hierro va a hacer que se creen nuevas armas de guerra y todo ese apogeo que se va a dar en el siglo XVIII se va a revertir también en el siglo XIX y va a crear una gran revolución industrial y va a permitir que las sociedades crezcan en Europa y va a permitir en el siglo XIX, todo el siglo XIX, finalizando el siglo XIX, que Europa goce de una gran estabilidad económica y que además sobrepase esa estabilidad económica y genere una sociedad de lujo. Entonces en Europa en el siglo XIX va a haber una sociedad de lujo, que en el siglo XX, esto ya no es digamos, del tema, pero pues para que usted lo vaya viendo para sus sociales de noveno. Entonces, ese lujo va a sorprender en ese tiempo de gran eh, sobriedad, los va a sorprender con algo que va a suceder a principios del siglo XIX y va a ser la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos que esas cosas son las que no van a permitir de pronto a una Europa ver lo que se avecinaba por ese tiempo de derroche que estaban pasando, ¿no? Y que había sido bueno por toda la acumulación de capital que se había dado por el desarrollo de la industria. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, temita pues es muy fácil, ya estamos terminando. Este es el último criterio que vamos a desarrollar en nuestro primer trimestre. Entonces, voy a compartirles acá esta otra imagen de cómo era el trato de los esclavos aquí en América, en Europa también. Entonces, tenemos aquí a un... Ah, bueno, espérenme a ver. Profe, no se ve. Ya, se la comparto. ¿Listo? Entonces tenemos aquí a un esclavista, un comerciante, esclavos, maltratando
todas las personas que laboraban en las plantaciones, ¿no? Entonces recuerde usted por su historia de los años anteriores que el trato a los esclavos pues precisamente no era el mejor, sino que era un trato casi como de un animal, porque se pensaba precisamente que ellos no tenían espíritu y que por eso no podían entender el trato que se les estaba dando, ¿no? Entonces debían ser tratados con látigo, extensas horas de trabajo, sin agua, sin descanso, ¿no? Morían miles y miles de esclavos. Entonces, pues para hoy en día, esto, gracias a Dios, pues cambió con diferentes reformas que se hicieron, ¿no? A las leyes de los diferentes países. Bueno, entonces quiero en este momento mostrarles la guía de octavo. Ah, pero espera, un segundito. Un momentito. Vamos a compartir. Entonces, esta es la guía de octavo. Esta guía, la guía número 3, se llama El proletariado, que era nuestro tema de hoy. Entonces dice, el primer punto, realiza un resumen de la clase. Entonces, en ese resumen, usted en unos 5 renglones me va a contar qué es eso del proletariado, cómo es que crece la industria minera en Europa y qué es eso del comercio triangular. Básicamente, eso es lo que me tiene que decir en ese resumen. Vemos aquí pues una imagen y entonces el punto número 2 dice, representa en una caricatura la relación del proletariado y la industrialización. Como usted debe desarrollarme la guía en Word y enviármela, pues en este punto usted puede buscar una caricatura que represente eso que dice el enunciado o puede dibujarla en su cuaderno y le toma una foto y me la envía. Cualquiera de las dos cosas puede hacer. ¿Listo? Entonces, ese punto 2 debe buscar una caricatura que relacione esos dos puntos, ¿no? El proletariado, que tiene que ver con la industrialización, están muy unidos. Tercer punto dice, explica el mecanismo de acumulación de capital a través del comercio triangular. ¿Qué quiere decir eso? Que me explique qué quiere decir el comercio triangular, por qué se llama triangular, ¿listo? ¿Qué tenía que ver esos 3 puntos? ¿Cómo se relacionan? Es decir, Inglaterra, África y América, ¿cómo es que se relacionan en ese comercio? El cuarto punto dice, explica las características de la industria minera a finales del siglo XVIII. Entonces, es que usted me diga lo que yo ya le expliqué sobre qué sucedió con el hierro, porque se volvió como una industria importante, cómo creció, qué hizo que creciera esa industria minera. Entonces ahí la respuesta está más o menos en todo el desarrollo del transporte, bueno, todas esas cositas que explicamos. El quinto dice, entonces, consulta sobre los problemas de salud. Cuando dice consulta, quiere decir que lea y entienda, no que copie y pegue, ¿no? Sino que lea, entienda y pueda realizar un resumen. Entonces, explica las características de la industria minera a finales del siglo XVIII. Entonces, usted me va a contar qué fue lo que sucedió con la industria minera y por qué tiene ese auge. Y en el número 6 dice, terminar de ver la película. Recuerdo que estábamos viendo una película antes de que sucediera todo esto. Se llamaba Tiempos Modernos. Hay unas personas que la terminaron de ver, otros no. Entonces, esta película hace énfasis en un punto que se llama la industrialización. Aunque es una película bastante jocosa, entonces usted tiene que ver qué es lo que este personaje, Charles Chaplin, está criticando, ¿sí? Usted tiene que ver qué es lo que sucede, ¿sí? A veces tenemos ahí una imagen de esta película, estamos viendo unas personas que trabajan en serie, eso era lo que actualmente también hay muchas industrias que trabajan así en serie, y esto era algo novedoso para para finales del siglo XVIII, iniciando el siglo XIX. Entonces, ¿qué es lo que persigue esta película? Contarnos o criticar. Entonces, usted me va a contar brevemente, cuál es la crítica que hace esta película y por qué será que hace esa crítica. ¿Listo? Bueno. Y finalmente, entonces,
Entonces ustedes van a entrar ahí en su planeación, van a ir a la planeación. Entonces, por favor, todo esto que le digo, escríbalo, con eso no se lo olvide. Va a ir a la planeación, busca el muñequito en la parte superior, le da clic, ahí va a abrir un foro. Cuando entre a foro, entonces otra vez se va a parar en el foro que es para octavo, lo va a abrir y va a opinar sobre algo que se le pregunta ahí. Entonces tiene que abrir el foro para que sepa cuál es la pregunta, cuál es el enunciado de ese foro. ¿Listo? No es más. Entonces, hoy es miércoles, ustedes vuelven a tener clase el día viernes. El día viernes no hay clase en línea. El día viernes usted va a usar ese tiempo para que termine de ver la película de Tiempos Modernos, si no la ha terminado de ver, y va a terminar de desarrollar la guía, que está pues realmente muy sencilla. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Algo que siga, profe, aquí pregunte. De todas formas, cuando uno empieza a desarrollar, cuando ustedes empiezan a desarrollar la guía, surgen preguntas. Entonces, usted puede escribirme por Skype y decirme, profe, aquí como que toca hacer, yo entendí que tocaba hacer esto, yo entendí que tocaba hacer aquello. Entonces, usted me va a hacer cualquier tipo de pregunta utilizando Skype. ¿Listo? Bueno, pues aquí, ¿listo? ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, esta guía, bueno, el foro está habilitado hoy, lo habilité para que usted entre. Tiene una duración de 8 días. Entonces tiene toda esta semana, días de la semana entrante hasta el martes para que pueda entrar al foro. Cuando se cierra el foro ya pues no puede participar en él. ¿Listo? Para entrar al foro es muy importante porque es la nota de evaluación de apoyo de este criterio que estamos terminando ya. ¿Listo? Entonces no vaya a dejar de entrar al foro porque es una nota de evaluación de apoyo. ¿Listo? ¿Alguna otra cosita? Pregunte, por favor. ¿No? Gracias. La evaluación de apoyos para los que van perdiendo, ¿sí? No, para todos. Para todos. La evaluación de apoyo Para es para reforzar todos. la nota. Sí, para reforzar la nota. Exacto. Para todos es la evaluación de apoyo. Pues siempre hemos dicho que es para los que vayan perdiendo, pero en este caso, pues dadas las condiciones en que estamos pagando, pues entonces vamos a hacerla para todos. ¿Alguna otra Profe, ¿y cosita? quiénes perdieron? Exactamente no sé. Exactamente no sé. Me tocaría ir a mirar como la definitiva del corte, pero exactamente no sé quiénes perdieron. Pero no creo que hayan perdido, estaba muy fácil, ¿cierto? Estaba muy fácil el día. ¿Listo? Bueno. Entonces, mis queridos amigos, la verdad que me place mucho haberlos saludado hoy. Les reitero, ustedes son el grupo que mejor trabaja en esta área. Los felicito mucho. Hacen unos trabajos muy bonitos. Se nota que leen. Entonces, eso pues me agrada muchísimo. Preguntan. Tengo varios. Los que más preguntan son los de octavo, profe, ¿cómo hago esto? Entonces, yo los motivo y los invito a que sigan así en esa misma actitud, porque pues eso es lo que permite que uno crezca. Entonces sigan desarrollando esa buena actitud dentro de, no solo entre el área mía, sino yo espero que sea en todas las áreas. Cualquier duda o cualquier situación que se le presente, entonces no dude en escribir, profe, no he podido por tal motivo, o profe, envié la que no era, a veces suceden esas cosas, ¿no? Profe, esté preguntando, ¿listo? Entonces, yo creo que nos vemos hasta dentro de 8 días. Este viernes, ya le digo, es para que usted termine de ver la película de Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, desarrolle la guía respectiva y si tiene alguna duda, pues que me contacte por Skype. ¿Ok? ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra Profe, cosa? ¿van a haber clase todos los miércoles? Pues en la medida que se pueda, sí, todos los miércoles. O sea, la primera clase de la semana siempre va a ser en línea. Si de pronto llega a suceder alguna cosa que nos permita hacer algo diferente, pues lo haremos. En la medida en que se vayan dando las cosas, pues miramos si seguimos igual o hay alguna variable dentro de eso. Pero de momento sí. Si hay algún cambio, pues yo les aviso, ¿vale? Entonces, bueno, entonces les deseo un feliz día, Dios los bendiga y pues Igual, recuerden que los quiero mucho. Bendiciones, los extraño mucho.
Bye. Gracias, profe. Bendiciones. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, bendiciones. profe, que tenga un feliz día. Gracias, lo mismo. Chao, profe. Bye, bendiciones. Chao, profe. Bendiciones, chao. Chao, profe. Bye.